Ok. Buenos días, siendo las 11 horas con 6 minutos del día 25 de mayo del año 2020, se abre la reunión. Con el objetivo de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada Leticia Ochoa, secretaria, proceda a pasar lista de asistencia. Ok. Conforme a lo solicitado, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Rocío Sarmiento. Presente. Diputado Jesús Velázquez. Presente. Diputada Miguel Colunga, bueno, no. Ay, bueno. Y luego, diputado Fernando Álvarez. Presente. Y la de la voz, diputada Leticia Ochoa, presente. Informo que se encuentran presentes 5 de los diputados y diputadas que integran la comisión. No está Colunga, ¿verdad? 4. Perdón. 4, ¿verdad? No veo Colunga. A ver si más tarde se incorpora. Por lo pronto vemos 4 o 5 integrantes. Sí. Muchas gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 25 de mayo del año 2020, por lo que a todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Asimismo, para efectos de registro, puntualizo que en esta ocasión nuestra reunión se desarrolla mediante acceso remoto a través de una de las plataformas tecnológicas que se utilizan para tales efectos, con motivo de la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, que nos ha obligado a tomar una serie de medidas sanitarias como la del distanciamiento social. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Primero, palabras iniciales a cargo de la voz. Segundo, sentencia del Tribunal Estatal Electoral dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el expediente identificado con la clave JDC-02-2020 con el propósito de, inciso A, informar su existencia, inciso B, conocer las acciones de la Presidencia del Congreso del Estado y la Secretaría de Asuntos Legislativos, lo que han realizado al respecto, así como las que se tienen previstas. Inciso C, dar a conocer la convocatoria que fue dirigida a la Presidencia de la Comisión por el Instituto Estatal Electoral y atender una reunión de la Mesa Interinstitucional para la Participación y Representación Política programada para el día 20 de mayo del año en curso con el propósito de comentar los efectos de la sentencia de referencia. E inciso D, conclusiones respecto al asunto. Como tercer punto, análisis de los siguientes asuntos turnados. Iniciativa de decreto presentada por el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado y por la diputada Rocío Sarmiento Rufino, reformar los artículos 14 de la Ley de la Fiscalía General y 11 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, ordenamientos del Estado, con el propósito de crear un cuerpo especializado de investigadores con conocimiento y dominio del idioma y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Es el asunto 1766. Iniciativa de acuerdo presentada por el diputado la de la voz a efecto de solicitar al gobierno del Estado de Chihuahua que se instale a la mayor brevedad la Mesa Interinstitucional para la Protección de los Pueblos Indígenas ante la pandemia del COVID-19, a la que se incorporen las autoridades estatales, federales y municipales a las que les resulte competencia y que tendrá como objetivo fundamental la elaboración y ejecución del protocolo sanitario que contenga las acciones y procedimientos interinstitucionales basados en las recomendaciones de la resolución número 1/2020 adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el asunto 1824. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración del resto de los integrantes de la comisión el orden del día para su aprobación e informe a la presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a la señora y señores diputados quienes estén por la afirmativa, indicarlo por favor de viva voz, los que estén por la negativa y los que se abstengan. Bueno, pues yo supongo que es primero la afirmativa. ¿Sí? Por favor. Ok, gracias. Le informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 voto en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del orden del día para la reunión. Ya no se escucha nada.
Perdón. Gracias, diputada. El día de hoy nos acompaña el licenciado Enrique Acosta, de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, también el licenciado Bordas y Fernando Padilla de la misma Secretaría. Agradezco su interés y haber aceptado esta invitación formulada para que nos compartan las acciones que se han realizado y las que se tienen previstas con motivo de la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Promovido por el ciudadano Mario Rascón Miranda, con fecha 24 de febrero del año en curso, y tramitado bajo el expediente número JDC-02/2020 del índice del Tribunal Estatal Electoral, por considerar que existe una omisión legislativa del Congreso del Estado de Chihuahua respecto del derecho político electoral de ser votado, así como el humano de participación política de los pueblos y comunidades indígenas. En el el Congreso del Estado de Chihuahua ha incurrido en una omisión legislativa referente a la inexistencia de normatividad que regule, desarrolle y haga efectivos los derechos políticos electorales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para participar, representar y acceder a cargos públicos en las elecciones de miembros de los ayuntamientos y diputados al Congreso del Estado. En el segundo de los resolutivos, se exhorta al Instituto Estatal Electoral al cumplimiento de los efectos precisados en la parte considerativa de la sentencia por habérsele vinculado a que en ejercicio de su facultad reglamentaria acuerde las acciones afirmativas y medidas compensatorias necesarias para que en el proceso electoral 2020-2021 se haga efectivo el derecho de participación política de los pueblos indígenas en las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos en los municipios donde existe un porcentaje considerable de población indígena. Esto último en caso de que el Poder Legislativo no pueda continuar con el proceso de consulta previa, libre e informada que estaba desarrollando para poder legislar en las materias indicadas debido a la situación de emergencia. Por ese motivo, bueno, pues recordar como comisión que estábamos realizando una consulta a pueblos y comunidades indígenas, que se abarcaron 7 municipios, sin embargo, pues estaba programado cerca de 20 municipios hacer esa consulta. Y bueno, pues nos quedamos ahí ni siquiera a la mitad del camino, pues nos quedamos avanzados cuando pues por motivos de la pandemia pues tuvimos que suspender la consulta indígena. En ese tenor, pues le concedo el uso de la voz al licenciado Enrique Acosta a fin de que nos abra un panorama de lo que ha sucedido y qué acciones afirmativas por realizar el Congreso, qué es lo que nosotros vamos a hacer ante esta omisión legislativa que ha dicho el Tribunal Electoral. Claro que sí, diputada, con mucho gusto, muchas gracias y reitero de nueva cuenta ahí un saludo afectuoso a todos los conectados. Voy a tratar de hacer también una reseña de lo que acaba de decir la diputada con un lenguaje sencillo sobre la resolución del Tribunal Electoral. Como bien lo dijo la diputada presidenta, el ciudadano indígena Mario Rascón Miranda presentó en el mes de febrero un medio de impugnación denominado el del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales ante el Tribunal Electoral, manifestando, sin mencionar al Congreso, que diversas autoridades de Chihuahua estaban violentando el derecho de los indígenas a ser votados y a tener una participación política, tanto en las esferas de poder del municipio y del poder legislativo. El Tribunal Electoral le dio entrada a este medio de impugnación y se nos notifica al Congreso del Estado para que nosotros informemos de manera circunstancial nuestra opinión. En ese entonces, la Secretaría, de una manera estrictamente técnica, le contesta al Tribunal Electoral que a nuestro juicio no hay una violación de garantías por parte del Congreso del Estado estrictamente en el derecho de ser votado. Posteriormente, el tribunal hace un requerimiento a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y por conducto de la diputada presidenta se le envía al tribunal un alcance diciéndole
todo el trabajo legislativo en materia de derechos indígenas que se han desarrollado en esta legislatura, debiendo destacar la convocatoria lanzada para la consulta, que ustedes recordarán que se proyectaron 36 reuniones en aproximadamente 35 municipios, y de las cuales se llevaron, como le dijo ahorita la diputada, 13 de ellas por producto de la contingencia. Además, se le dio a conocer al tribunal todos los avances que se han hecho en materia de los derechos de los pueblos indígenas y las iniciativas pendientes que había, destacando entre ellas una donde se buscaba darle participación en los municipios, particularmente en las regidurías, a los indígenas, y una representación en el Congreso. Entonces, el pasado 4 de mayo, el Tribunal Electoral emite una resolución donde nos da a conocer que aun y cuando el Congreso del Estado efectivamente tiene disposiciones jurídicas que sí hablan de la participación política de los indígenas en la propia ley, son insuficientes para cumplir el mandato constitucional derivado del artículo 2 en sus fracciones terceras y séptima, donde dice que debemos de garantizar los derechos políticos electorales de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, en suplencia de la queja y constituidos como un órgano de control constitucional, el Tribunal Electoral considera que el Congreso ha omitido legislativamente el incumplimiento de esa disposición constitucional, porque no hay o no se prevé dentro de todas las acciones que ha hecho el Congreso disposición alguna que garantice precisamente lo que dispone el artículo 2 constitucional, es decir, un mecanismo para que los representantes de los pueblos y las comunidades indígenas tengan una representación política tanto en los ayuntamientos como en el Congreso del Estado. Y como lo dijo ahorita la diputada presidenta, en el resolutivo, precisamente en los efectos de la sentencia, nos conmina al Poder Legislativo, decretando ya la omisión legislativa constitucional, que hagamos lo necesario y que se reanuden las consultas a los pueblos y comunidades indígenas, y que en ese tenor, antes del término constitucional para reformar y publicar las reformas electorales que se aprobarán para el proceso del 2021, pues hagamos lo propio. A eso nos conmina el Tribunal Electoral en su resolutivo, y a la vez le dice al Instituto Estatal Electoral que se vincule con el Congreso para que de manera conjunta se prevea lo conducente y se pueda dar cumplimiento a nuestra omisión legislativa y regular lo conducente para garantizar los derechos políticos electorales del ciudadano. Y a la vez, y creo que esto es sumamente muy importante, también le dice al Instituto Estatal Electoral que en caso de que no se pueda cumplimentar las medidas legislativas por parte del Congreso, y ahí es precisamente por la contingencia y el plazo tan corto que tenemos, le dice que prevea las acciones afirmativas necesarias antes del plazo también para garantizarle estos derechos políticos electorales al ciudadano. En términos generales, ese es el texto de la resolución del Tribunal Electoral, y comentarles que la Secretaría, particularmente del Departamento Jurídico, con el licenciado Padilla y el licenciado Bordas, hubo un acercamiento informal con gente del Tribunal Electoral, particularmente con quien elaboró la sentencia, pues para tener ahí un encuentro y poder platicar sobre el cómo se podría dar cumplimiento, porque esta reforma no es muy sencilla, es compleja, la verdad que sí es compleja esta disposición, y bueno, estamos en pláticas avanzando en cómo poder dar
cumplimiento y cómo poder crear un mecanismo legislativo, de ser posible, o bien que el instituto, coadyuvando con el Congreso, se pudieran generar acciones afirmativas o medidas compensatorias a favor de los pueblos y comunidades indígenas. En términos generales, diputada, en una primera participación, esto sería de manera muy general la sentencia emitida por el tribunal, y yo creo que en otro punto del orden del día se vería ya la mesa virtual que convocó el Instituto Estatal Electoral para efectos del cumplimiento de esta resolución. Por lo pronto, termino mi comentario, diputada presidenta. Gracias, licenciado Acosta. Precisamente ante esa mención que ha hecho de que por iniciativa del consejero estatal Gerardo Macías, presidente de la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral, recibí invitación para participar en una reunión virtual de la Mesa Interinstitucional para la Participación y Representación Política de los Pueblos Indígenas, en la que abordados fueron la situación del proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas que estaba llevando a cabo el Congreso del Estado y que fue suspendida por la contingencia sanitaria actual, teniendo en cuenta los plazos para una posible reforma a la legislación electoral tuviera efecto en el próximo proceso electoral, que es 90 días previos al inicio formal del proceso. Y 2, posibles acciones que se deriven de la reciente sentencia del 4 de mayo del año en curso, dictada por el Tribunal Estatal Electoral, relativa a los derechos políticos electorales de los integrantes de los pueblos indígenas, con efectos para el Congreso del Estado y el Instituto Estatal Electoral. La reunión se llevó precisamente el día miércoles 20 de mayo del año en curso, haciendo uso de la plataforma Microsoft Teams. También se convocó a participar a otras instituciones y dependencias como la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional, ¿no?, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y, por supuesto, pues el Instituto Estatal Electoral, para poder abrir un espacio de propuestas, de preguntas. Me gustaría que el licenciado Valenzuela, que es asesor de la voz, pues nos pudiera explicar por qué estuvo en esa reunión. Desafortunadamente, pues yo por compromisos, por agenda no pude estar. Sin embargo, él estuvo presente para poder hacer ya algo en conjunto, ¿no? ¿Les parece? Sí, claro. Adelante, licenciado. Bien, si me escuchan, sí. Bien, para comentarles, ya el licenciado Acosta hizo una referencia muy puntual, muy amplia en relación al contenido de la sentencia. Y bueno, me referiría a la participación y al escenario que se dio en la reunión virtual de la Mesa Interinstitucional, en la que también estuvo el licenciado Venegas por parte del Congreso y como secretario técnico de la comisión. Si alguna omisión por ahí se presenta, el licenciado Venegas está en condiciones seguramente de poder hacer alguna precisión. Nada más comentarles ya, ahorita puntualizar, licenciado Acosta, en relación a la sentencia, a los puntos de la sentencia, a los efectos concretamente. Y en la mesa interinstitucional, la inquietud que permeó, que campeó en general en todas las instituciones, fue cómo cumplir el mandato del Tribunal Estatal Electoral, desde luego. Se planteaba el asunto de que el Congreso, dadas las circunstancias, las condiciones de la pandemia, los tiempos que de alguna suerte impiden que se realice, se concluya el proceso de consulta, porque sí lo señala muy claramente el efecto correspondiente al Congreso. Bueno, terminar con la consulta. Terminar con la consulta, de ser posible, dicen, el mayor tiempo posible, y además poder cumplir con el mandato constitucional, que es garantizar legislativamente el derecho a la representación política de pueblos y comunidades indígenas. Entonces estamos hablando de que estas medidas legislativas, estas reformas constitucionales y legales,
tienen que estar hechas 90 días antes de que se inicie el proceso formal electoral. Si hacemos cuentas, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Se tendría que terminar la consulta garantizando el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas a la misma, a la consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado. Entonces, en la mesa interinstitucional se pasó al punto concreto de los efectos para el Instituto Estatal Electoral. Dicen, bueno, el Congreso prácticamente tendría serias dificultades para cumplir con el mandato del tribunal. ¿Cómo le haría el Instituto Estatal Electoral? Y entonces ahí se centró la discusión. Y obviamente las inquietudes, el instituto planteó que ellos no tendrían el candado de los 90 días, que habría que buscar la manera de garantizar esos derechos, de cumplir los efectos que la sentencia le está señalando al instituto, pero surgió el punto toral de la situación de cómo hacerlo violentando el derecho de la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo hacerlo sin obtener su consentimiento libre, previo e informado? Y bueno, fue el primer acercamiento que se tuvo en la mesa con varias instituciones y en todos obviamente quedó la inquietud de buscar alternativas y concluimos en esa primera etapa de que cada institución analizaría alguna propuesta, buscaría una propuesta, perdón, en el análisis que se tendría que hacer desde el punto de vista institucional con los diversos cuerpos jurídicos de las mismas. Hasta ahí llegamos, se dejó un espacio para el análisis, para la consulta y hacer propuestas. Esto fue lo que sucedió en esa reunión. De mi parte sería la participación. Gracias, licenciado Valenzuela. No sé si tenga algo que agregar el licenciado Acosta ante este análisis que hicieron en esa mesa interinstitucional. Ok, muy bien. Yo creo que es muy importante lo que dijo el licenciado Valenzuela. Aquí hay que destacar algo muy importante. El común denominador de todos los que estamos, de todos los actores que estamos involucrados en este tema, es precisamente la imposibilidad material del Poder Legislativo de darle cumplimiento. Precisamente porque están suspendidas las consultas. Hacer una medida legislativa sin consulta, pues la verdad es que resultaría evidentemente inconstitucional y violentando los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer a partir de esta mesa técnica es precisamente seguir en contacto con las autoridades electorales y buscar de manera conjunta el Poder Legislativo, el Instituto, inclusive el propio tribunal, ¿por qué no? Pues al fin y al cabo fueron los creadores de la reforma y ellos pensaron precisamente cómo hacerlo. No nos dicen en la sentencia cómo, porque sería como invadir la competencia de quien originalmente tiene que hacer lo que es el Poder Legislativo. Pero yo creo que es muy importante que nosotros sigamos en ese tipo de reuniones, en ese tipo de mesas y podamos buscar un mecanismo que le dé certeza al proceso electoral y que garantice esos derechos a la participación política de los pueblos y las comunidades indígenas. Creo que en lo sucesivo eso es lo que tendríamos nosotros que realizar y seguir reuniéndonos con las autoridades electorales. Sería mi comentario, diputada. Está pidiendo el uso de la voz el licenciado Valenzuela. Adelante. Sí, es nada más para que podamos tener muy puntual en una situación que a mí me parece
bueno, me llama la atención, nos llama la atención, de hecho se planteó en la mesa interinstitucional. En el punto en el que se le señala al Congreso del Estado la obligación de cumplir, de garantizar este derecho, dice, respetando en todo momento al Congreso, hacer las modificaciones legislativas, dice, respetando en todo momento el derecho a la consulta que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Eso para el Congreso. O sea, las medidas legislativas, pero respetando en todo momento el derecho a la consulta. Y al Instituto Estatal Electoral le dice, en caso de que no se puedan realizar las consultas a los pueblos y comunidades, dice, haga las modificaciones, cumpla, realice las acciones afirmativas para cumplir y garantizar el derecho a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Eso llama mucho la atención, pero bueno, está en la mesa del análisis. ¿Sí? Al Congreso le dice, no te muevas sin haber concluido la consulta, respete ese derecho. Y al Instituto Estatal Electoral le dice, hazlo. Si no se puede realizar la consulta, hazlo. Eso ahí, algo que llama la atención, y repito, está en la mesa de análisis. Sería todo. Adelante, diputado Álvarez. Gracias, presidenta. Gracias. Saludos a todos nuevamente. Sí, justamente por eso que comenta el licenciado Valenzuela al final, yo había comentado contigo, y no sé si con algunos de los compañeros de los asesores y demás, la idea de solicitar una aclaración de sentencia al tribunal por esta misma serie de conceptos que parecieran que se contraponen o no quedan suficientemente claros. Y eso nos daría pie a poder saber en qué terreno estamos pisando y hasta dónde son los alcances de los efectos de la sentencia. Y pues yo pediría que se preparara un documento, si están de acuerdo los integrantes y los asesores, si no hubiera alguna idea mejor o que complemente, para que hoy mismo no, pero quizá mañana, a través de la presidencia del Congreso, que creo que sería la autorizada, se haga esta solicitud de aclaración de sentencia, y no solamente en este tema, sino en algunos más que la mesa técnica pudo haber revisado la vez que se reunieron, y de una vez pedir toda esta situación, porque efectivamente, pues por un lado nos piden que respetemos ese derecho de la consulta por lo que hace a nosotros y al instituto, y le da como que otra idea. Y pues el Consejo General de Salud de este país declaró que no podía haber reuniones de más de 50, ya no me acuerdo en qué número quedó. 50, ¿verdad? Entonces, aunque en los municipios serranos la pandemia no ha llegado, e inclusive tenemos municipios de los limpios, como se dice, no podríamos nosotros fomentar o propiciar que una situación de una conglomeración pudiera terminar en contagios, vaya, ¿no? Entonces, yo creo que por encima de todo está la salud, y yo creo que una aclaración de sentencia nos podría dar un poquito más de luz para las reuniones posteriores que tienen programadas y previstas, que me parece que son pertinentes. Y yo ahí también pediría, presidenta, que por parte nuestra del Congreso, el área de asuntos legislativos, o quien se disponga, pero me parece que sería la correcta, haga un estudio respecto de los lineamientos o de los criterios, más que lineamientos, que se tomaron en la cuestión federal para la legislación que tiene que ver con las diputaciones. Hubo ya una distritación, hubo una serie de acciones que se tomaron en la elección pasada para el tema de la participación de los pueblos indígenas, y se seleccionaron de acuerdo a estos criterios ciertos distritos. Entonces quizás ahí en la legislación, no sé si ya la estudiaron, quizás ya lo hicieron, pudiéramos encontrar algo que pudiera ser de utilidad para las posibles acciones afirmativas que eventualmente pudiéramos tomar, porque no veo cómo, yo creo que la consulta sí va a ser muy difícil, es muy cuesta arriba que la podamos hacer, y en menos de 40 días. Y entonces quizá terminamos en acciones afirmativas,
tomando como base algunas experiencias de algunos otros estados y quizá de la parte federal de estos criterios e encontrar aquí en Chihuahua la información suficiente de dónde están los asentamientos de residentes de los pueblos indígenas que puedan encuadrarse para poder ser tomados como o considerados como los esenciales para la participación de los pueblos indígenas en acciones afirmativas en esta primera etapa, porque no nos podemos quedar en la nada. Esto es una realidad, tenemos que legislar al respecto, tenemos que promover la participación indígena y eventualmente tenemos que cuidar la parte de la paridad, que también está ya contemplada, la competitividad, el derecho a la reelección en algunos municipios. En fin, tenemos que sortear varias aristas en materia electoral que efectivamente le ayuden a las comunidades indígenas a participar de mejor manera, más efectiva, pero sin perjudicar a otros ciudadanos, ¿no? Entonces, ese equilibrio lo tenemos que encontrar en estas acciones afirmativas y evitar en la medida de lo posible que el instituto pueda llevar a cabo lineamientos que seguramente serán impugnados más adelante porque pues es la historia que hemos vivido recientemente. Entonces, si lo más que podamos avanzarle en la ley, creo que será lo mejor. Serían mis comentarios de inicio. Gracias, presidente. Solo ahí me queda una duda para la Secretaría de Asuntos Legislativos. ¿Estamos en tiempo de hacer una aclaración de sentencia? Bueno, nosotros consideramos que sí estamos en tiempo. Por ahí hay un artículo en la ley electoral que habla precisamente de la aclaración a petición de parte y no se prevé, hasta donde recuerdo, un término para poder hacer la aclaración respectiva que hace alusión el diputado Fernando Álvarez, y con gusto estaríamos nosotros, si así lo consideran, haciéndola y presentándola el día de mañana. Y si me permite, diputado, aprovechar el comentario del diputado Fernando Álvarez, creo que es bien importante para el tema que nos ocupa, porque en realidad sí es un tema complejo, no es tan sencillo. Ustedes recordarán que un hecho histórico en el 2018, en el proceso electoral del 2018, donde por primera vez en la historia se decretan distritos indígenas. Al parecer fueron como 18 distritos indígenas donde había una población mayoritariamente indígena y bueno, ahí los partidos políticos estaban obligados a postular a un representante indígena. También nosotros sí lo estamos haciendo ese análisis, Fernando, y también estamos buscando la información de aquellas entidades federativas que de alguna u otra manera ya han legislado al respecto, como Sonora, como Chiapas, Michoacán. Hay mecanismos distintos que tienen las entidades federativas, no es el mismo. Algunos son totalmente distintos y bueno, nosotros estaríamos buscando al que a Chihuahua le diera la certeza jurídica en el proceso electoral y sobre todo aquellos mecanismos que ya han pasado por los filtros de la Suprema Corte a través de acciones de inconstitucionalidad que en su momento se presentaron y también por aquellos medios de impugnación que se presentaron en su momento y que resolvió la Sala Superior en materia electoral. Entonces yo creo que sí es importante lo que dice el diputado Fernando Álvarez, buscar hacer un tipo de estudio de derecho comparado de aquellas figuras que ahorita ya están prácticamente vigentes a nivel nacional como en algunas entidades federativas. Diputada. Adelante, mi diputado Velázquez. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, pues mire, precisamente viendo algunas consideraciones de lo que yo he estado contemplando del tema que hoy nos ocupa. Para empezar, yo considero que este tema tiene mucho que ver, no precisamente directamente lo que acaba de ocurrir, esta demanda, con los pueblos indígenas. Esto yo creo que son intereses de otras personas, para empezar. Esa es la primera.
La otra es que, bueno, pues el tribunal está ordenando que se legisle sobre lo que ya está. La ley no le impide a nadie que participe, así sea de cualquier raza que sea. La ley está con la participación de todos. O sea, la vía para una elección, pues son los partidos políticos, eso no hay duda. Entonces, la verdad es que este asunto, yo propondría a mi diputada, a reserva de lo que usted considere y los demás compañeros, pues que yo creo que debe de haber una reunión presencial, obviamente marcando la sana distancia, en el Congreso, con todos los integrantes de la comisión, pero invitar a los del Tribunal Electoral, pues a que nos expresen de viva voz cuál es su punto de vista, porque es muy fácil que alguien vaya a llevar a inconformarse, toman el tema, a lo mejor quiero pensar que lo haya dictaminado una persona que no tiene todos los conocimientos plenos, pero si va y nos expresa y nos dice los motivos, el por qué están señalando de esa manera la omisión que nos están señalando, que yo la considero grave porque no es así, no es así. Entonces, yo considero que debe haber una reunión ahí con la presencia de ellos. Esa sería mi propuesta, pero yo creo que no hay ninguna omisión porque no se puede legislar sobre lo que ya está legislado, sobre las leyes, por encima de la ley no podemos legislar. Nadie, ni la propia ley puede privarle a nadie en el derecho, porque no se le está privando a nadie de que participe en una elección. Entonces, pues hay algunos errores que a todas luces se ven, y yo considero que en una reunión podíamos, pues allí en corto, agarrar a estos canijos y decirles la verdad, ¿no? Eso sería mi participación, mi diputada. No sé. ¿Algo más que tengan que agregar? No digo, esto sería mi participación, mi diputada. Bien, el licenciado Venegas quiere participar para poder dar respuesta a lo que ha propuesto usted, diputado Velázquez. Gracias, diputada. Es en relación a mi participación, es en relación a los comentarios que se han venido vertiendo y que tienen que ver con muchos de los temas que se abordaron en esa reunión interinstitucional que se tuvo con el Instituto Estatal Electoral, con el Tribunal Electoral, con COEPI, con el INPI, con quien ya había señalado usted, diputada. Y también tienen muchas inquietudes, me refiero a las autoridades obligadas, en este caso el instituto. Señalaba, por ejemplo, el consejero Macías, dos aspectos principales ahí, dos ideas, ¿no? Que le inquietan. La primera es si el Instituto Estatal Electoral en realidad tiene facultades para legislar, para establecer las acciones afirmativas y medidas compensatorias que señala la sentencia del Tribunal Estatal Electoral fuera del sistema de partidos. ¿Por qué digo fuera del sistema de partidos? Porque es hacia donde se encamina la sentencia. O sea, lo de los partidos, tiene razón el diputado Velázquez, eso ya está regulado y en ese sentido no se impide la participación a nadie. Con los lineamientos que generó el Instituto Estatal Electoral para procesos previos, se incorpora también lo de la paridad de género, o sea, previo a la reforma constitucional que se dio. Entonces, dice, bueno, me refiero al consejero Macías, dice, en realidad tenemos facultades para hacer eso, porque la sentencia, en uno de los puntos, se encamina hacia el derecho colectivo, no hacia las personas en lo individual, sino como pueblos. Entonces, es uno de los problemas que se visualizaron ahí y que en realidad todos los que participaron en esta reunión, pues tienen muchas dudas, o tenemos. Yo también estuve presente y en realidad es un tema muy, muy complejo. Entonces, creo que sí, bueno, de hecho, la propuesta al concluir esta mesa interinstitucional en aquella ocasión, en esta última, perdón, fue precisamente generar una reunión. Ellos propusieron igual, que fuera virtual, bueno, dependiendo de cómo se continuara con las condiciones de la pandemia, para abordar en particular ese punto sobre las acciones afirmativas y las medidas compensatorias.
por un lado, y poder determinar si el Instituto Estatal Electoral está facultado o no, o cuál sería el camino a seguir. Entonces, creo que esto deben valorarlo ustedes, porque sí, en realidad es un tema nuevo, por como se está planteando en la sentencia. Inclusive, me comentaban que la invitación que se le formuló a esa mesa interinstitucional al magistrado oponente del Tribunal Estatal Electoral, pues era con la intención precisamente de que aclarara un poco, o sea, diera luz sobre el sentido o lo que se tenía en mente al momento de que se dictó esa sentencia. Sin embargo, bueno, los problemas de conectividad, el tiempo transcurrido, que fueron cerca de 2 horas la reunión, apenas si hubo oportunidad de que se abordara el tema por el magistrado. Entonces, de ahí la necesidad que señalaron en este entonces, de generar una nueva reunión para la primera quincena del mes que viene. Sería mi participación al respecto. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Bueno, creo que podemos entonces someter a consideración de los diputados y diputada presente precisamente la propuesta del diputado Álvarez, en el sentido de que se haga por parte de la Secretaría de Asuntos Legislativos una aclaración de sentencia. Diputada Ochoa, si me auxilia para someterlo a consideración y pues de una vez determinar o definir lo que vamos a hacer por parte del Congreso del Estado. En atención a lo solicitado, pregunto, los que estén por la afirmativa. A favor. A favor, ok. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto a la propuesta formulada. Bien, entonces, licenciado Acosta, que nos hace el favor de elaborar el escrito de aclaración y pues turnárnoslo para el visto bueno y enviarlo al tribunal. Con todo gusto, diputada presidenta. Gracias. Respecto a la propuesta del diputado Velázquez de que sea una reunión presencial, no sé los compañeros si estén de acuerdo en esa propuesta o bien esperar justo a la mesa interinstitucional que está en curso y que pues han fijado una fecha de reunirse en la primera quincena del mes de junio para seguir tratando el tema. No sé si tengan alguna propuesta o lo sometemos a consideración. Diputados, diputada. Como usted lo vea, diputada, yo lo dejaría a consideración de usted, como usted lo vea, como usted lo considere, como vea lo más pertinente, no precisamente que porque haya yo o haya propuesto esto, pues no, esto es solamente nada más una propuesta de acuerdo a la viabilidad que se le vea. Creo que lo que propuso el diputado Álvarez Monge, pues es algo muy importante, muy viable, pero sí considero yo que sí, pues si no es ya, pues sí, debe ser pronto, porque el tiempo de veras está encima, pero sí considero que si no hay efectos ahí de acuerdo a lo que se le va a proponer por la propuesta del diputado Álvarez Monge, sí habríamos de estar insistiendo sobre esto, porque si no, del otro modo tendríamos que nos tendría que llevar a una impugnación ante el tribunal en México, pues para lo que están proponiendo, porque la verdad es algo que pues, no se le encuentra sentido, tenemos que hacerlos entender en el tribunal, aquí donde quienes están señalándolos como omisos, tenemos que hacerles entender que no es eso lo que están diciendo. Pero bueno, diputado dejo a su consideración, mi diputada. Y, gracias. Diputado Velázquez, si le parece, esperar la respuesta precisamente con esta aclaración de sentencia y esperar también a la siguiente reunión interinstitucional que, como nos han dicho, el dictador de esta sentencia no estuvo
en ese momento, que fue la reunión pasada. Sin embargo, pues confiar en que la próxima puede estar, nos podamos sumar, por supuesto, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y podamos solicitar las aclaraciones respectivas. ¿Está de acuerdo? Sí, claro que sí, sí, sí. Si a mí lo que me interesa es nada más hacerles ver que no es cierto lo que están diciendo, que somos omisos. Eso es lo que quiero yo que les quede claro a los canijos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Bueno, como vamos a pasar a temas ya exclusivos de... bueno, el licenciado Valenzuela, adelante. Sí, es que nada más una pequeñísima aclaración. El magistrado ponente sí estuvo presente, nada más que ahorita lo comentaba el licenciado Negas, problemas de conectividad. Tuvo oportunidad de hacer algunas precisiones en relación a los efectos, pero hasta ahí. O sea, no se fue más allá, no hubo profundidad. Hizo la aclaración también a pregunta expresa del INPI, de que si se había impugnado la sentencia, hizo la precisión, hizo la aclaración de que no, que la sentencia se había considerado firme al no haber impugnación. Hasta ahí llegó su participación, pero nada más. Aclarar que sí estuvo. Gracias. Bien. Pues como vamos a pasar a ya los últimos dos puntos señalados en el orden del día respecto a iniciativas que se han presentado en el Congreso, pues darle las gracias al licenciado Enrique Acosta, al licenciado Luis Bordas y al licenciado Fernando Padilla, si gustan acompañarnos, pero bueno, ya son temas propios de la comisión. Tendrán Muchas gracias. Ahí estamos en contacto. Gracias por la invitación, muy amables. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego. Bien, vamos a entrar entonces al siguiente orden del día, que es el análisis de los siguientes asuntos turnados. Es la iniciativa para efecto de reformar los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y 11 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos ordenamientos del Estado, con el propósito de crear un cuerpo especializado de investigadores con conocimiento y dominio del idioma y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, para garantizar precisamente el derecho de acceso a la justicia. Para ello, pues, concedo la palabra al licenciado Bernardo Venegas para que nos dé una explicación y enseguida poder abrir un espacio para algunas preguntas, algunas opiniones y después someterlo a votación de la comisión. Gracias, diputada, con todo gusto. Como bien lo acaba de señalar usted, la iniciativa corresponde a la número 1786. Y en el caso debo señalar que la parte expositiva del documento relativo se centra en la investigación de los delitos, puesto que se considera que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un peso significativo en el proceso penal desde el momento en que deben desarrollarse de manera metódica, técnica y científica para comprobar la existencia de los propios delitos, averiguar cómo sucedieron los hechos, identificar al autor o autores materiales, intelectuales, procesar las pruebas y conocer sobre todo las causas que motivaron las conductas delictivas. O sea, en pocas palabras, la iniciativa resalta el derecho a conocer el contenido de la imputación y demás actuaciones que se desarrollen durante el proceso penal, particularmente en la etapa de investigación. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que para garantizar el acceso a la justicia, que eso es lo que se pretende de los pueblos indígenas, sin obstáculos y sin discriminación, y voy a hacer una cita literal, dice, el Estado debe asegurar que puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin. Y otro de los elementos que señala y que deben ser garantizados por los propios estados, por los gobiernos de los estados, me refiero a los estados-naciones, a los estados partes del sistema internacional. Es que no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a los centros de administración de justicia encargados de la investigación de su caso. Esto que acabo de señalar fue señalado por la Corte en una sentencia del 26 de noviembre de 2008,
específicamente en el párrafo 100, en el caso del pueblo Tiutoyin contra Guatemala. Es parte del antecedente analizado. Ahora bien, también debo señalar que ustedes recordarán que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala a la Fiscalía General del Estado como la encargada de las tareas de investigación, persecución del delito, atención a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, investigaciones de violaciones a derechos humanos, operaciones estratégicas y combate a la corrupción, y que además también es coadyuvante en materia de seguridad pública y prevención. En este artículo, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el 35 que acabo de referir, se establece un catálogo bastante amplio de todas las atribuciones que la Fiscalía tiene en las materias que he señalado. Y no debemos olvidar que en diciembre, el mes de diciembre pasado, ese artículo 35 sufrió una reforma. Recordarán precisamente cuando se analizó lo del Centro de Traductores e Intérpretes. Sí lo tenemos presente esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, prosigo. En ese decreto, que fue el 513-2019, del 10 de diciembre, en la parte final del artículo 35 de la Ley Orgánica, que fue uno de los múltiples ordenamientos que se reformó, se adicionó ahí la parte final, como lo acabo de señalar, con el propósito de establecer la obligación de la Fiscalía General de dar cumplimiento al derecho de acceso a la justicia a personas, pueblos y comunidades indígenas, y que en el ejercicio de las atribuciones de todas las áreas indicadas, a las que acabo de mencionar al inicio de mi intervención, garantice que cuenten con la asistencia de personas traductoras e intérpretes debidamente certificadas. O sea, lo que se buscó fue la profesionalización y a lo largo de toda la actuación que les involucre, estableciendo para ello, y eso lo dice también literal, las previsiones necesarias y de resultar indispensable la celebración de convenios de colaboración o coordinación con las instituciones competentes. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en su artículo 3, fracción 9, establece que la Agencia Estatal de Investigación forma parte de la estructura orgánica de la propia Fiscalía. Por lo tanto, aquí tendría que ponderarse lo siguiente. Se continuaría con el esquema que es planteado con la reforma al artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que se llevó a cabo en diciembre de manera paralela con lo del Centro de Traductores e Intérpretes, o bien atender a la petición, a la propuesta, perdón, de la iniciativa, en el sentido de que el área especializada, en este caso me refiero a la policía, se establezca la profesionalización para que tengan, bueno, el área, o quienes integren esa área, conocimiento particular, especializado en la cultura indígena y en el idioma. Aquí creo que tendrían ustedes que valorar qué camino desean seguir, al final de cuentas. Eso es lo que puedo comentar en cuanto a la iniciativa que abordó, diputada. Gracias, licenciado Venegas. Te abre el espacio para alguna intervención. Adelante, diputado Álvarez. Gracias, Presidenta. Mira, yo lo que veo en esta iniciativa es algo que al final del día creo que todos como ciudadanos debemos de buscar siempre la justicia para cualquiera conciudadano, pues en este caso, esté donde esté, se trate de quien se trate. Y este tipo de situaciones que se plantean, pues son para eso, para acercar la justicia a todos y a cada uno. Sin embargo, en la práctica habrá que ver, mi propuesta sería que para seguir con el análisis de la misma iniciativa, pudiéramos eventualmente tomar alguna información de parte de la propia Fiscalía, de los porcentajes de los casos, de las regiones, cómo ellos atienden, a dónde acuden,
quienes tienen esta situación de posiblemente de lenguaje, para que pudiéramos tener bien claro el panorama y ver hasta dónde podemos avanzar. Creo que es la ruta, hay que avanzar en eso, hay que ser vanguardistas, hay que dar testimonio de que en Chihuahua se le da justicia o se le debe posibilidad justicia a todos por igual. Sin embargo, para ir con ciento y con datos reales, buscar información suficiente, quizás un diálogo de estos con la gente de la Fiscalía, para tener número de casos, porcentaje, dónde están dando, cómo los atienden, etcétera, etcétera. Esto porque para mí, en mi caso, es desconocimiento. No quiero pensar que pues, se atiende de la mejor manera, pero es evidente que hay mucha necesidad de que se les pueda dar ese trato digno a todos ellos, ¿no? Entonces, mi propuesta sería eso, buscar antes de avanzar una reunión, de la forma que sea presencial o virtual o como sea, para hacer las preguntas pertinentes e ir tomando la idea de si avanzamos en una, así como lo plantea la iniciativa, o mejoramos lo que ya hicimos en diciembre, lo complementamos, en fin. Básicamente es para tener más información y poder tomar decisiones. Gracias, diputado Álvarez. Comentarles que sí hubo un contacto por parte de la iniciadora del equipo con un abogado indígena que labora ahí en la Fiscalía y que se encarga precisamente de coordinar a los investigadores en el asunto. Él comentaba que incluso están en la academia policías e investigadores indígenas. Sin embargo, pues la inquietud de hacer esta iniciativa precisamente nació de que sí está trabajando la Fiscalía, sí está profesionalizando, sí está preparando para hacer frente a esas investigaciones y a ese acceso a la justicia. Sin embargo, pues no está regulado. Entonces, lo único que se está dotando pues es de herramientas para que no sea pues a capricho de quien esté al frente precisamente. Por eso, en relación a esto se basa la iniciativa. No sé si el licenciado Valenzuela pudiera ahí apoyarme precisamente en esos datos estadísticos. Sí, cómo no. Sí. Lo que comenta el diputado Álvarez es muy cierto. Habría que tener precisión en cuestión de datos estadísticos y lo refiere usted adecuadamente, diputado. Existen, los hemos planteado desde que se trabajó con la iniciativa de los traductores. Nos abocamos a la tarea de investigar cuál es el escenario que tienen habitantes de pueblos y comunidades indígenas en relación al acceso a la justicia, la necesidad del acceso a la justicia adecuado, de esa garantía. Y bueno, ahorita, de acuerdo a los datos que obtuvimos de la propia Fiscalía, tenemos 429 indígenas privados de libertad por la Comisión de Diversos Delitos en los cerezos de Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Huachochi. Este dato incluye carpetas de investigación ya judicializadas y también las que no han sido judicializadas. Y bueno, también, quien lo refiere, en el acercamiento con la Fiscalía, nos encontramos con que efectivamente la misma tiene el propósito de abrir un departamento en la Dirección de Investigación, un departamento para asuntos indígenas. ¿Sí? Está obviamente en esa área y está preparando el escenario para formalizar todo un equipo de investigadores. Entonces el planteamiento es, citándolo en la ley, se establecería como una obligación más allá de la buena intención, del buen propósito, del buen trabajo que está realizando la Fiscalía para dejarlo asentado y que no quede nada más en una estructura orgánica realizada como un acto administrativo, sino que en la ley que establecida como una obligación legal de la instancia responsable. Esas son las cifras y de alguna manera también el investigador indígena que trabaja en la Fiscalía nos dice, efectivamente, yo estoy preparando ya con autorización de la Fiscalía un cuadro de profesionales en investigación
que dominan el idioma indígena. Pero bueno, desafortunadamente, faltan todavía elementos para poder fortalecer ese equipo. Esa es hasta ahorita la información que tenemos. Si ustedes, obviamente, con la propuesta que hace el diputado Álvarez de ampliar la investigación para tener más elementos, obviamente sería muy bueno. Ustedes considérenlo, los datos ahí están. Gracias. Adelante, diputado. Sí, gracias por la información, licenciado. La verdad es que yo pediría que sí pudiéramos tener este intercambio de información con las autoridades para, yo estoy por proceder a darle la bala a la iniciativa, pero sí para adjuntarlo al propio cuerpo del dictamen con información que venga de allá para acá, para justificar perfectamente bien el por qué estamos procediendo de esa manera, e inclusive determinar y platicado con ellos pues los tiempos, porque pues presupuestalmente, aunque ya hay unas definiciones, quizá pueda haber eventualmente algún ajuste o reajuste, ¿no? Y estas cosas son mejor siempre platicadas para que no caigan así de bote pronto, porque la medida pues es muy necesaria, es sana, es humana, vaya. Entonces, yo creo que entre más podamos tener soporte de los porqués, creo que nos ayudaría. Sería básicamente por eso. Gracias, diputado Álvarez. Y sí me sumo como iniciadora a esas opciones que has hecho de ampliar ahí cuestiones estadísticas y un acercamiento con la Fiscalía, claro que sí. Entonces, no la someteríamos a votación, la dejaríamos en la mesa, en el análisis, y alguno de ustedes pues desea aportar algún dato que venga a robustecer esta iniciativa, adelante. Entonces, pasaríamos a la última iniciativa, que es el último orden del día, que es la iniciativa número 1824. Licenciado Venegas, adelante. Sí, diputada, con gusto procedo a lo solicitado. Esta iniciativa, como la número 1824 que acaba de señalar, fue presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y propone solicitar al gobierno del Estado que instale a la brevedad una mesa interinstitucional para la protección de los pueblos indígenas. El objeto que tendría esta mesa es, así de manera urgente, ¿no?, la elaboración y ejecución de un protocolo sanitario que contenga las acciones y procedimientos institucionales basados en las recomendaciones de la resolución número 1/2020, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la OEA y de la cual a su vez nuestro país también queda como miembro de dicho organismo, y esto ante la pandemia del COVID-19. También se propone que a esa mesa se incorporen las autoridades estatales, federales y municipales a las que les resulte competencia. O sea, estamos hablando de autoridades de salud, en el caso del Ejecutivo también sería la COEPI, la propia Quizama, la propia Secretaría de Desarrollo Social, de nuestra entidad federativa, y por supuesto aquellos municipios que cuenten con población indígena, ¿no? Lo que podemos manifestar aquí, externar, perdón, es que ante el rápido incremento del número de casos infectados por el COVID-19 que se presentan, pues es preocupante el impacto sobre todo en los grupos vulnerables, pero más en aquellos que están ubicados en zonas de alta marginación o de pobreza, y entre ellos obviamente están contemplados los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Por lo que a través de la mesa interinstitucional que se propone, pues se pretende establecer acciones conjuntas con enfoques diferenciados, ¿ya?, atendiendo las cuestiones culturales, para prevenir, contener, y de ser necesario, atender y tratar los casos de infección, ¿no?, ante los habitantes de las propias comunidades, con especial atención a las que se encuentran ubicadas en regiones geográficas adversas.
O sea, estamos visualizando, o se está visualizando a la población de la zona serrana. Ahora bien, en cuanto al algo que es muy importante resaltar, y es el documento, esta recomendación, me refiero a la número 1/2020, que es reciente, o sea, del 10 de abril de 2020, porque si bien son 50 y tantas recomendaciones las que hace, hay 4 en particular que tienen aplicabilidad hacia a los gobiernos, ¿no?, de los países como el de nosotros. La primera de ellas sería, y están recomendando, que se proporcione información sobre la pandemia de tal forma, o sea, que se pueda entender, que sea en el idioma tradicional, estableciendo, cuando sea posible, facilitadores interculturales que les permitan comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia. Otro de los puntos, el segundo de los puntos que aborda, que también es importante, es que se respete de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario, dado los posibles impactos que serían graves en caso de contagio del virus, ¿no? O sea, hay poblaciones que por sí mismas han optado por aislarse y tendría que respetarse esa situación. El tercero de los puntos es que se extremen las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, y lo señala literalmente, ¿no? Tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Y el cuarto y último, que también es importantísimo y se señala en la propia iniciativa, es que los gobiernos se abstengan de promover iniciativas legislativas y o avances en la implementación de proyectos productivos y o extractivos, o sea, se refiere a los megaproyectos, en este caso, en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada. Y esto es debido a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de adoptar medidas de distanciamiento social que se han venido manejando en épocas recientes, dispuestos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia. Entonces, debo señalar también que en la iniciativa se reconoce el trabajo que se ha venido haciendo por el Ejecutivo del Estado. El caso particular de COEPI ha estado muy activo en cuanto a muchas de las cosas estas, pero también se considera necesario que interactúe todas aquellas instancias a las que le resulte competencia, que estaríamos hablando de la Secretaría de Salud, los propios municipios, y no solamente aquí en el Estado, ¿no?, sino también una buena coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para poder brindar la atención adecuada a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Básicamente ese es el contenido de la iniciativa. Queda en sus manos, diputadas, diputados. ¿Alguna participación, compañeros? Adelante, diputado Álvaro. Sí, gracias. Estando de acuerdo en la iniciativa en general, en este último cuarto punto, Lic Venegas y todos, me parece un poco tajante la entrada de la redacción, entendiendo pues que la Organización Mundial de la Salud es la que sugiere que lo que hace a las obras y los proyectos que están encaminados, pues se cuide lo mayor que se pueda la salud de las personas que ahí habitan. Sin embargo, quizá nomás mejorando un poco el fraseo, que diga que respetando lo que legalmente compete a las autoridades, se pueda continuar con las obras que ya están y que no contravienen a la parte de la sugerencia de la OMS, para efecto de que no se vea como que es algo muy tajante de nuestra parte en esta mesa, y que pues en el ánimo de sopesar tanto el tema salud como el tema de seguir en la prosperidad de los pueblos y de la
parte económica, no se preste a una decisión así como muy tajante, ¿no? Solamente mejorar ese fraseo porque me pareció así nomás a la entrada un poco dura el texto, digamos. Sí, inclusive creo que está hablando precisamente de obras que no estaban programadas, es decir, está sugiriendo, obviamente, como se está obligado a la consulta libre previa informada de cualquier obra que se haga dentro de su territorio. Creo correcta, diputada, ahí afinar, nada más cuestión de redacción. Sin embargo, pues eso resulta evidente que no es a rajatabla ahí ya todo lo que estaba programado, pues tendría que continuar tomando las medidas que se están siguiendo. Adelante. Sí. Gracias, diputados. Sí, de hecho, la redacción esta no es de un servidor, solamente es la referencia a los puntos que aborda la resolución esa 1/2020. Obviamente, como tiene aplicabilidad para 23 países, ¿no? 22, 23 países que forman parte de la OEA, se redactan en esos términos. Por supuesto que el documento que se generaría en el Congreso, si ustedes consideran y tienen a bien aprobar el sentido, que el dictamen se elabora en sentido positivo, nosotros obviamente cuidaríamos esa redacción, matizaríamos porque no sería de nosotros, entraríamos solamente señalando el contexto internacional, haciendo referencia a este documento, lo que solicitan los gobiernos, y a lo mejor nosotros ni siquiera haríamos referencia a ese último y cuarto de los puntos que mencioné. Pero sí señalando la necesidad de la implementación de una mesa de esa naturaleza, pues para que se atienda con la pertinencia cultural requerida a los pueblos indígenas. Sería mi participación. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, para solicitarle a la diputada Leticia Ochoa someta a consideración, a votación la presente, ese exhorto. Ok. En atención a lo solicitado, pregunto, los que estén por la afirmativa, manifestarlo, por favor, de viva voz. A favor, Álvarez. Por. Ok. Diputado Velázquez, ¿lo escuché? A favor, a favor. A favor, ok. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 voto en contra y 0 abstenciones respecto a las propuestas formuladas. Gracias. Gracias, diputada secretaria. No sé si alguien tiene algunas... perdón, diputado Álvarez, adelante. No, presidenta, nomás para pedir permiso de salirme de esta reunión, tengo que conectarme a otra comisión en este momento porque yo veo el quórum. Entonces, si ya nomás hay asuntos generales, pues yo les digo a todos gracias y un saludo. Nos vemos y estamos pendientes. Un gusto Gracias. saludar. Ya vamos a finalizar. Un gusto saludar. Gracias. Cuídense, bye. Hasta luego. ¿Algún asunto general a tratar, compañeras, compañeros? Bueno, no habiendo asuntos más que tratar, siendo las 12:22 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Buenas tardes y agradecerle el área de comunicación, pues nos haya asistido en esta reunión. Que tengan todos buenas tardes. Gracias, Buenas igualmente. tardes. Gusto Hasta saludarlos, luego. Hasta luego, compañeros. Cuídense. Gracias, igual. Bye. Un abrazo para todos. Un abrazo. Muchas gracias.